del pueblo venezolano y que las principales demandas, que son demandas que van a tocar a ese Estado burgués que no nos ha permitido avanzar, sean incorporadas en ese nuevo marco constitucional, en esa nueva constitución. Yo creo, en principio, que el tema del terrorismo, que decía Olga, hay que avanzar en materia jurídica, el tema del terrorismo hay que incorporarlo como un elemento de práctica, no solo en la violencia ejercida con un arma, ¿no? Es que aquí se practica el terrorismo desde los medios de comunicación y nuestra Constitución tiene, ¿cuántos artículos? 3 artículos que tienen que ver con la comunicación. 3 artículos, el 57, el 58 y el 59, que son los únicos artículos que hablan directamente del ejercicio de prensa y del ejercicio de libertad de expresión. Y resulta que una de las batallas más importantes a nivel internacional, no solamente en Venezuela, se está dando desde los medios de comunicación social, o desde los medios de comunicación específicamente. Es decir, que dentro de la Constitución que se redacte en el 2017, tiene que estar incorporado un capítulo, anótelo, jurista, por favor, por ahí, si usted llega, un capítulo para la comunicación, para el tema de la libertad de expresión, la comunicación y el derecho y el deber que comporta ese ejercicio. El tema de las concesiones al medio de comunicación, el tema del empoderamiento del pueblo a través del Estado comunal del espacio radioeléctrico, porque nosotros tenemos una aspiración, porque hemos venido luchando desde hace mucho tiempo, cuando incluso rescatamos la señal del Canal 2, el RTV, que por menos del 33% del espacio radioeléctrico sea administrado por el pueblo, por las comunidades, por las radios, es decir, por consejos comunales, por las comunas, el 33%. Y si esta Constitución reconoce la propiedad privada, la propiedad mixta, la propiedad social, con DIMA, como dice mi abuela, debería reconocerse el derecho del pueblo a administrar por lo menos el 23% de su espacio radioeléctrico. Lo otro es que los consejos comunales cuentan con un comité de comunicación e información que nunca se le ha parado. Y CONATEL, que es una instancia del Estado que también debería ser sometida en ese proceso a la actualización, ¿verdad? De actualización vista desde el tema de la comunicación como se ve la redundancia actualmente, ¿verdad? Esos comités de comunicación e información deberían ser honrados con la figura de comité de contralores de la comunicación, reconocidos en CONATEL como comités de usuarios, porque hasta el momento los comités de usuarios y usuarias en CONATEL son organizaciones formadas por 20 personas y no sé qué, registradas debidamente ante CONATEL. Si nosotros tenemos miles de consejos comunales, tenemos cientos de comunas, se supone que deberíamos tener esa misma cantidad de comités de usuarios ante CONATEL, porque eso es lo que nos permite a nosotros hacer contraloría del contenido que allí emana, es decir, que emana de los medios, la propaganda de guerra, los programas que atentan contra el derecho de la mujer, de la familia, etcétera, y el administrar incluso la concesión. Primero, la penalidad que tienen los medios de comunicación ahorita, tanto económicas como ¿cómo se le llama las otras que no son económicas? Sociales, son en realidad irrisorias, pues, ¿no? Aquí ningún medio de comunicación en la cotidianidad se siente amenazado, ¿verdad? O un llamado dueño de medio de comunicación se siente amenazado en la cotidianidad, pese a todas las realidades que ellos emiten allí. Se sienten amenazados cuando se les amenaza, valga la redundancia, con una sanción económica que además son irrisorias. Entonces, hay un escándalo, no sé. En cualquier otro país del mundo, los medios de comunicación no tienen la libertad que tienen aquí en Venezuela. Y no es libertad, es libertad. Nosotros tenemos una ley del ejercicio del periodismo que data de 1972, que pensamos que posteriormente a la Constitución de 99 se iba a generar un proceso que demandara una actualización. Tenemos un código de ética, los periodistas, hay una ley de responsabilidad social, radio y televisión, hay una ley de telecomunicaciones, hay una ley de la comunicación popular, y nosotros creemos que ese capítulo de la comunicación dentro de la Constitución tiene que agregar toda esta serie de principios que están allí establecidos e ir más allá. Por ejemplo, un empresario no puede tener la concesión de un medio de comunicación. Un empresario que fabrique pasta dental no puede tener la concesión de un medio de comunicación, porque allí no se da lo que los periodistas, los comunicadores y las comunicadoras anhelamos, que es la separación medio-mensaje. Tiene que haber una independencia de los medios, absoluta. Y eso, a ver, quedan 2 minutos, ok, ya
otra cosa, no me queda nada. Redondeo. Bueno, ok. Entonces, ese es uno digamos, de los objetivos primordiales, ¿verdad? Ya de lo de los consejos comunales, bueno, hay muchas cosas que decir, pero bueno, eso fundamentalmente, e incluso que en la Constitución, en ese capítulo de la Constitución, que tiene que establecer específicamente para ese capítulo también el delito de terrorismo mediático, llamado a la guerra, etcétera, que está establecido en ese capítulo de la Constitución, en el 59 creo, pero dice, bueno, se prohíbe el derecho a propaganda de guerra, pero sí que así. No, tiene que haber un capítulo que sancione severamente, porque el daño fundamental que se ha hecho al pueblo ha sido precisamente desde la mediática, de los medios de comunicación. Y por supuesto, que ningún partido político también detente la administración de un medio de comunicación y que el pueblo pueda hacer contralor y pueda decidir qué concesiones se renuevan y qué concesiones no se renuevan, ¿no? Eso forma parte, porque si nosotros nos vamos a meter en el Estado comunal para asegurar la soberanía del país, ¿por qué no nos pueden meter el derecho también de decidir quién tiene concesión o quién no? Porque eso no se puede someter a referéndum, por ejemplo. ¿Ya? Evitar todo el proceso que está aquí con el tema de ACTV, sencillamente preguntarle a la gente, porque no confiamos en el pueblo pueda tener la posibilidad de determinar quiénes o no le están haciendo daño. Bueno, eso forma parte de ese proceso. Muchas gracias. Estamos en la plancha número 3. Territorial Municipio Libertador. Bien. Nosotros nos hace el trabajo sucio. Pero eso quiere decir, te quedan tantos minutos, hay que ser disciplinado para dar oportunidad a todos los compañeros. ¿Eh? Eso es parte de la cultura que tenemos nosotros con Combatir. Voy a dar la palabra a Mariani y posteriormente a la compañera Ana Sagario para entrar en el derecho de palabra. Dale, vale, por fin me tocó a mí. Yo no tengo el cariño que tienen los compañeros, ni estoy muy habituada a la actividad de partido ni eso, pero sí tengo mucho rato con ganas de hablar con mis compañeros porque creo, para responder a la primera pregunta, que creo que el nuevo sistema económico petrolero es para mí definitivamente lo más importante, puesto que justamente lo económico lo que define nuestras relaciones de producción, nuestras relaciones de propiedad, las relaciones sociales también. Toda nuestra realidad material está afectada por esto. Y lo que está pasando en Venezuela, el origen del conflicto en Venezuela es el origen del conflicto internacional, y el conflicto internacional es el conflicto dentro del sistema capitalista. Entonces, estamos en ese mismo marco. Yo creo que cuando uno observa, aún siempre le hablan de imperialismo, ¿no? Y siempre hay un elemento antiimperialista en nuestro discurso, pero nadie le dice uno en concreto con qué se maneja eso. Y yo tengo años estudiando el asunto y creo que para hacer algunas cosas que mencioné aquí que la han ido puntualizando, hay unos instrumentos que sí son bien imperialistas y que están bien vigentes y que la revolución no ha tocado. A mí me parece que es la oportunidad histórica de hacerlo con la Asamblea Nacional Constituyente, abrir el debate, visibilizar esos enemigos silenciosos que tenemos en nuestras estructuras de Estado y transformar eso. Esos enemigos silenciosos y algunos no tan silenciosos son de dos cortes. Son las cosas que tenemos por debajo de la Constitución, al margen del debate que hay sobre los gazados que hay en la Constitución, que necesitan un reparo, que hay que atender, y al margen también de la discusión de las medidas de coyuntura que hay que tomar para atender la crisis. También están estos dos asuntos que me parece muy importante visibilizar, que son las normativas internas que están abajo de la Constitución, que la Constitución no ha tocado, que la revolución no ha reformado, y aguas arriba lo que serían los tratados internacionales que están visibilizados en el plan de la patria como tratados imperiales de dominación. Y uno dice, bueno, este discurso es muy abstracto, hasta que uno explica que esto le toca la piel a uno, ¿no? Y le toca la piel a uno porque esa es la institucionalidad con que está construido nuestro país. Yo ejemplificaba estos días hablando con Rosa, le decía, bueno, ¿cómo veo yo esto para explicarte los términos concretos en materiales? Bueno, nuestra caja de ahorro, para poner un solo ejemplo, son instrumentos que han hecho en esa época del neoliberalismo bajo la lógica de ese avance imperial para someternos a los trabajadores a que nunca tengamos eso, que es el músculo financiero de los trabajadores, nunca lo tengamos al servicio de nosotros. Pero como eso, todo está construido así, absolutamente todo el Estado está construido así. Está construido con la lógica de las reformas borbónicas que fueron negadas, que todavía están vigentes, están construidas con la lógica de estos 100 años de historia petrolera que tenemos, están construidas con estas últimas 3 décadas de avance neoliberal en todo el planeta. Y esa lógica construye cosas que nosotros justamente convocados al poder constituyente ahora que podemos tocar. Es ahora que estamos llamados a transformar. Y esa transformación tiene que hacerse básicamente porque todas esas normativas tienen correspondencia con esos tratados. Entonces nosotros hasta cierto punto creo que tenemos una constitución absolutamente accesoria si nosotros no tocamos eso que está allá abajo.
porque eso es lo que está más cerca de nosotros, por eso es lo que se supone que tiene que habilitar lo que dice la Constitución. Nosotros tenemos ahí el cambio programático de la Constitución, pero ella no se materializa y no tiene esas otras herramientas más abajo. Tiene que tenerla, porque si no, no se hace posible. Y ahí donde están centradas las grandes frustraciones que en el proceso, que no podemos hacer esto y aquello. Ay, no podemos hacer esto y aquello, bueno, porque hay cosas que no nos permiten. El compañero lo señalaba, Mario Maldonado lo decía clarito, bueno, las instituciones no nos permiten. Ellos están imbuidos en un proceso productivo, formativo, no hay que entre, después no tiene el que te dé el insumo, no tiene el que te dé el contrato, y todas las iniciativas nuestras las terminan matando el burocratismo, que no es otra cosa que la expresión de la correspondencia que hay entre ese plan internacional para Venezuela y lo que está por debajo de ella. Tenemos una cantidad de normas vigentes que son ancestrales. Y no es verdad que no haya habido reflexión al respecto. Hay un montón de gente reflexionando sobre eso y construyendo propuestas. Yo he visto aquí códigos completos, códigos, por ejemplo, el Código de Comercio, que tenemos que actualizar. He visto gente que ha propuesto códigos de comercio completo. O sea, que sí ha habido un nivel de reflexión, sí ha habido alguna gestión, ha habido una cantidad de cosas que nos permiten decir que no nos hemos enfrentado con la estructura. Lo que yo estoy viendo ahora es que en la oportunidad de la constituyente, introducir en la Constitución ese mecanismo que lo dicen blindarla, ¿no? Pero es blindarla no puede ser en sí misma, es hacerla posible, materializar a través de los distintos instrumentos que hay por debajo de ella, ¿no? Entonces, una de esas cosas es, bueno, la reflexión es, vamos a quitarle el piso jurídico a esa lógica neoliberal y vamos a darle el piso jurídico a lo que nosotros entendemos como nuestro plan nacional. Yo veo aquí realmente grandes obstáculos para la revolución en materia de lo que es la realización nacional, mientras nosotros ese gran objetivo nacional que tenemos, la refundición republicana, no pase por hacer esas transformaciones que ya quisiera uno que, aunque sea reformista, los acusen, porque está cambiando algo, pero la verdad es que los centros de poder están disfrutando con el proceso bolivariano. La verdad es que la economía con Estados Unidos, por más discursos imperialistas que nosotros tenemos, goza de buena salud. Tenemos la quinta cámara de comercio más grande del mundo con Estados Unidos. 590 mil millones de dólares a favor de Estados Unidos en los primeros 13 años de la revolución, eso no es mentira, pero nadie está hablando de eso. Entonces, esa buena salud que gozan esas relaciones ahí, está centrada sobre el hecho de la existencia de un sistema. Entonces, no puede ser tampoco que la personalidad de una autoridad o de la otra sea la diferencia en nuestra institucionalidad para hablar de revolución. Es decir, entonces, si a ti te provocó una cosa y a ti te provocó otra, vamos a hacer de manera distintas acciones. No tiene que ser un sistema, cambiemos el sistema. Lo que es susceptible de transformar ahora en la oportunidad constituyente es el sistema. Entonces, vámonos a esa transformación. Tenemos que vencer también ese síndrome que tenemos de la cucarachita Martínez, que se encontró con un 10 y no sabe que se conecta, ¿no? Y mucha, ya tenemos la constituyente que vamos a tener, no, un mentico, pero es que hay una tarea titánica que hacer transformación de todo el sistema. Claro que tenemos cosas que ignorar, por supuesto que tenemos cosas que ignorar, pero lo que ya está hecho, que es lo que nos conduce a la vida a diario, en todas las normativas que nosotros tenemos, eso que hay que transformar. Nosotros tenemos unos mecanismos de contratación que no le permiten ni a la cooperativa, ni a la GPS, ni a ninguna de las figuras creadas por el Poder Popular aquí, no le permiten la contratación con el Estado. Nosotros tenemos una PDVSA que le compra al sector nacional apenas el 1% de todo lo que compra. Y el CANTV no está muy lejos de eso. Y entre otras cosas, ¿por qué? Bueno, porque las normativas internas no se permiten. Porque aquí cualquier institución, esa lógica del Estado dentro del Estado, ¿no?, circunscribe todo el problema nacional a sus normativas internas. La banca tampoco lo hace, no tenemos el acceso al crédito. La banca tampoco lo hace. ¿Por qué? Bueno, porque ese sistema no tenemos activado. Aquí han habido autoridades que han emitido resoluciones, hasta de juntas directivas, leyes, cantidades de cosas. Tenemos un montón de deudas también, reglamentos que leemos, un montón de leyes y falta de correspondencia y congruencia de cosas que han sido transformadas antes de llegar a una gaceta oficial. Aquí nosotros tenemos una cantidad de leyes que las viciaron antes de entrar a la gaceta oficial. Las viciaron, las torcieron, incluyendo el plan de la patria en aspectos sumamente importantes para la vida nacional. Yo, por ejemplo, estoy señalando aquí los tratados para evitar la doble tributación. Esos tratados fueron señalados en su momento por el comandante Chávez en ese plan de la patria. Y eso fue eliminado de la ley. Cuando él llegó a la ley, llegó sin el objetivo 4.4.1, deslindar a Venezuela de los mecanismos imperiales de dominación. Ese era el objetivo y eso lo eliminaron. ¿Qué teníamos nosotros que hacer ahí? Nosotros tenemos que desconocer, teníamos que denunciar en algún caso tratados internacionales que son ley interna. Es decir, son leyes de aplicación directa y preferente a la normativa interna, de acuerdo incluso a nuestras bases constitucionales. Entonces nosotros tenemos una cantidad de enemigos ahí, de lo que nadie está hablando un poco, pero tenemos cosas que revisar en esos tratados, que a eso es que estamos nosotros sujetos. Esos tratados para evitar doble tributación lo que evitan es que el transnacional pague impuestos en Venezuela. Pero los trabajadores pagamos impuestos. ¿Ah? A mí, yo realmente no, yo no hablo con, yo siento que no tengo carisma, pero sí tengo mucha indignación por esto que yo creo que es muy fácil mantenerse las estructuras de poder contando con una gente tan disciplinada como somos nosotros, que hemos venido apoyando sistemáticamente el proceso, pero es bien inmoral no haber transformado esas estructuras a esta altura que nadie las ha tocado. Yo me acuerdo clarito de la compañera Lina Romuño, ya nada más al primer día decía, cóntale, se acabó el tiempo. Nosotros, disculpen, pero es que no tenemos suficientes computadoras para atender. Bueno, lo que hay que transformar es la estructura. No era gestionarla, nosotros tenemos que empezar a planificar y gestionar nuestras estructuras de acuerdo con nuestras teorías, con nuestras aspiraciones, con lo que está plasmado en nuestro plan. Y yo creo que esa gran tarea por hacer.
estructura versus coyuntura. Atendamos la coyuntura, pero también tenemos que cambiar la estructura. Ahí. Yo soy Arián Rosado, mi número es el 20. Soy el número 20 por el sector de los trabajadores de servicios. Gracias. Feliz día a todos y todas. Gracias por estar aquí haciendo ese ensayo, ¿no?, de la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, viéndonos la cara y aprendiendo muchas cosas más todos los días de todas las personas que estamos aquí postulados al Constituyente. Sí, importantísimo los nuevos objetivos que nos dio el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando nos llamó a todos a esta gran convocatoria. Muchos tuvimos la posibilidad y oportunidad de postularnos y hoy estamos aquí como candidatos a voceros a esta Asamblea Nacional Constituyente con muchas propuestas que, como bien lo decía Alberta, no son propuestas propias, son propuestas que hemos ido discutiendo con trabajadores y trabajadoras cara a cara, en pequeños espacios, en los comités constituyentes del pueblo que hemos estado conformando. En el caso, pertenezco a una UECHE y también soy territorial de un el Parroquia Paraíso, donde tenemos a 1.980 familias, ¿no? Entonces, son espacios donde podemos debatir y discutir la situación que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos acá en Venezuela. Por ello, el llamado del presidente a que el pueblo de base vengamos a debatir todas las propuestas nacionales para mejorar estos conflictos que se han planteado en el país. Primero que nada, el camino a la paz. Ese llamado que todos, al cual todos estamos asumidos es la paz, a ese diálogo nacional de encuentro para debatir ideas para solucionar los conflictos del país. Incluso me hubiera gustado muchísimo que en ese espacio hubiera estado un Freddy Guevara, una Lilian Tintori o una María Pina Machado para ver cuáles eran sus propuestas para solucionar los conflictos del país. O que alguna de esas personas también nos lleguen y nos den sus propuestas, ¿verdad?, de ese conflicto que ellos se han impuesto en los últimos tiempos atacando a la población venezolana, porque han atacado a todos, tanto de ellos como los nuestros. Incluso, bueno, yo vivo en una parroquia bien terrorista, mi familia contenta, pero a veces muy asustado, ¿verdad?, por el espacio en que estoy ahorita, porque ellos tienen miedo de que nos puedan atacar, o a mí o a mis hijos. Pero bueno, ahí vamos, somos valientes y confiamos en nuestra población, en nuestros vecinos y vecinas, que ellos también quieren la solución de estos conflictos, de esta problemática a lo que nos venido viendo. Uno de los otros objetivos, como lo plasmaba el camarada motorizado, el medio ambiente. Si no tenemos un país, un ambiente que le demos vida, no tenemos, nosotros los seres humanos no vamos a poder llegar a donde queremos estar. Y uno de los principales objetivos que es transversal todos en los 9 y en el que sumó el presidente de la República, que era la ley de precios justos, la constitucionalización de las organizaciones sociales, los consejos comunales y comunes. Todas las instituciones involucradas, sean públicas o privadas, tenemos que trabajar en conjunto con nuestra comunidad organizada. En todos los espacios de debate siempre tenemos una debilidad y una apuesta que nos hace poder popular. Y nosotros somos ese popular, pero nosotros también como instituciones somos pueblo. Y tenemos que también buscar las soluciones que se presenten. Nosotros, en una de las propuestas que me dio un grupo de trabajadores para que lleve a la Asamblea Nacional Constituyente, que aquí por el hecho de estar aquí, a todos somos ganadores, fue el de llevar a la Constitución la imposibilidad de privatizar las empresas estratégicas del Estado, porque esas empresas estratégicas son soberanas y pertenecen al pueblo. Y nosotros desde ese espacio podemos así poder lograr y estamos aplancando el derecho laboral de los trabajadores y trabajadoras. Si las se privatizan, recuerden que se van disminuyendo y van sacando trabajadores porque las empresas privadas lo que quieren es sumar capitales y dar más beneficios a los trabajadores y trabajadores. Nosotros desde el espacio de CanTV, recuerden que hemos llevado mucho dividendo a nuestro gobierno revolucionario para que lo lleve a las misiones y grandes misiones que son las que se han construido con todo en este proceso. Y bueno, ese clamor que he venido haciendo en cada uno de los espacios donde voy, el cambio del sistema judicial y lo que decía ahora, esa de la reestructuración y revisión del sistema penal. La gente quiere pérdida a quienes maltratan al ser humano, al terrorismo, a quienes no nos den el libre tránsito, porque tenemos ese derecho de ir por cada uno de los espacios de nuestro país. Entonces a veces nos vemos en ese conflicto que no sabemos por dónde llegar a un sitio porque nos están cerrando nuestras vías. Y eso es el clamor también que nos está haciendo en cada uno de los espacios las personas, que el sistema judicial también se transforme y se revise para que así sean penalizadas aquellas personas que hacen terrorismo y también vayan contra el ser humano. Esas son, una de las tantas propuestas que me han hecho llegar los trabajadores y las personas de las comunidades, y se las quería dar a conocer este espacio, y bueno, aquí aprendiendo de cada uno de ustedes, y gracias por escuchar. Mi nombre es Ana Rodríguez, yo me llamo Ana Sagrario, pero en el CNE me pusieron Ana Rodríguez, número 10 por trabajadores de servicio. Un minuto, un breve espacio para Isabel.
Sí, que es la misma plancha. Es la misma plancha, 5 minutos. Elizabeth. Sí, 3 minutos. Plancha número 3. Mi nombre es Elizabeth Bracho, educadora. Atendí, como ustedes, el llamado a la constituyente de esta gran asamblea, porque somos parte del pueblo que venimos trabajando en las calles. Fíjese usted, cuando nosotros, la plancha, ya nos acercamos a constituirnos, tomamos como base, es necesario el diálogo. Y todos los objetivos son muy importantes. La propuesta que hizo el presidente Nicolás Maduro. Como decía en estos días, diputado Cabello, lo podemos encerrar en lo que es la soberanía, porque la soberanía involucra todo, desde qué somos, para dónde vamos, como desde lo económico, lo político, lo social, lo educativo. Como vimos trabajando nosotros con el pueblo, en las comunidades, tenemos un sinfín de propuestas, como dice mi amiga aquí, Ana, le omitieron el otro nombre. Hemos venido trabajando muchas propuestas, tenemos desde el ámbito del transporte, con nuestros amigos del servicio de transporte público, tenemos también adulto mayor, cuando ellos ya piden que sea automático, la atención de vejez, el sistema de salud, de medicamentos, de alimentación, tienen una serie de propuestas muy buenas. El ambiente, con la problemática que tenemos en los servicios públicos, especialmente los desechos sólidos, la ecología por la vida, llamamos así. Tenemos también lo relacionado con el artículo 182, por acá hablábamos temprano, lo que es el poder popular, 182, los comités locales de planificación pública, ese poder llega al poder popular y emitir allí, le dicen las juntas parroquiales, no es el consejo comunal o las comunas. En el marco de la educación para niños, niñas y adolescentes en el ámbito de los niños con discapacidad se encuentra en la ley orgánica, pero creemos que en el artículo que tenga que ver con la protección social de los niños, niñas y adolescentes será un fortalecimiento mayor allí y desde su nacimiento, desde su nacimiento sea protegido el niño y la familia para brindar allí que tengan igualdad de condiciones y oportunidades en la patria, porque lo vemos visibilizado. Y rapidito, es que también una vez que se haya constituido la asamblea, se haya aprobado el proyecto, también se dé un tiempo prudencial para que todas las leyes, aguas abajo, como decían, sean revisadas y actualizadas en un tiempo corto, no como que la Constitución se aprobó en 1999 y una ley se fue a revisar en el 2005 o 2009. Entonces nosotros vamos a blindar todos esos aspectos. Bueno, muchísimas gracias y quien llegue allá, igualito lo voy a molestar, esas son las propuestas, yo soy vocera. Bien, me toca a mí. Bueno, yo estoy bastante complacida, de verdad. Basado en el principio y la teoría del holograma, que usan inclusive los físicos cuánticos y los doctores acupunturistas. Aquí lo que hay es una expresión de las propuestas que están llevando los 6.000 candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí podemos darnos cuenta que esa Asamblea Nacional Constituyente va a ser construida desde el pueblo, va a ser expresión del pueblo, va a depender de todos nosotros y nosotras. Como trabajadora del sector servicio, como vocera del Movimiento Nacional por el Control Obrero y los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, comparto con todos los camaradas que es fundamental la organización. La organización y el reconocimiento de la organización desde la propuesta consejista, consejos comunales, consejos de trabajadores, consejos, pero a través de esa propuesta. Porque es la que nos permite la rotatividad de funciones, el ejercicio de la democracia directa, la revocatoria de funciones, ¿sí? El ejercicio de rendición de cuentas, esa es la propuesta consejista. Y también queremos llevar, que esté instituida en la Asamblea Nacional, en el texto constitucional, que la formación también es fundamental. Pero la formación tiene que tener un enfoque que responda a los intereses de la clase trabajadora. Y es el enfoque de la teoría crítica, que es la que nos lleva a la transformación de la realidad que estamos viendo, a la transformación de toda esa base legal, a la transformación de los sistemas económicos, a la transformación de las relaciones capitalistas de producción, pero unas que sean funcionales para nuestra clase. Otro elemento que también debe estar presente es el principio de la paridad de género, que todavía, a pesar de ello, no solo las mujeres, en su mayoría, pero también en el género femenino, también el hecho de que en la revolución hayamos tenido un reconocimiento como mujeres y tenemos inclusive una ley como mujeres, se han dado casos también del respeto hacia el género masculino. Entonces, el tema de la paridad, el respeto y el reconocimiento es importante. Otro elemento que debemos también considerar como trabajadores y trabajadoras y que estamos elevando acá, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y en el sector de servicios, las empresas estratégicas del Estado
deben estar protegidas soberanía. TV, Copuelec, Hidrocapital y todas las empresas prestadoras de servicio. Este hecho o esta propuesta consejista organizativa y formativa debe trascender o debe abarcar las instituciones públicas y privadas en todo el país. Instituciones y empresas públicas y privadas. Además, me está yendo el otro elemento fundamental, el sistema telegráfico postal. Los compañeros y compañeras de la empresa Postel también han pedido y están trabajando en sustentar y argumentar de que el sistema telegráfico postal debe subir al rango estratégico, como un asunto también de seguridad de Estado para Venezuela. Entonces, esas son las propuestas en líneas generales que haremos elevar como movimiento de trabajadores a nivel nacional y, por supuesto, al tener la organización y la formación con conciencia de clase y conciencia crítica, se garantiza la paz, se garantiza la soberanía y se garantiza la misión y todos los derechos. Pero el ejercicio pleno de poder popular se tiene que materializar. En líneas generales eso, para no entendernos. Y lo otro, bueno, agradecer el espacio. Vamos a abrir el espacio del derecho de palabra para los compañeros que quieran participar de la... que no estén cansados. Yo creo que estamos con la terminé para no... mi número, Alberta López García, trabajadora de la clase, perdón, por la clase trabajadora, sector servicios, número 7. Bien, se abre el derecho de palabra, compañeros, alguien quiera hacer alguna pregunta, un comentario. No, de los pueblos, por favor, de los otros compañeros, de los trabajadores. Por audio. Ok. Sí, entonces, la cuestión es cómo conectarse ahorita para que dos aspectos fundamentales funcionen. Uno, que la gente vaya a votar, que participe realmente, porque necesitamos que se legitime el proceso. Y después, que no se habló suficientemente cómo conectarse con esa gente para que se sienta suyo el proceso constituyente y de alguna manera pueda después avalar una propuesta, porque de nada serviría que aún así llevemos a cabo una Asamblea Nacional Constituyente con propuesta aislada, porque sabemos que un solo sector del chavismo es el que ha apostado a esto, y eso es pretender que podemos hacer toda una revolución en un documento que puede quedar a la posteridad, pero que probablemente no se vaya a aprobar. ¿Cómo hacer para aterrizar eso? Es que es difícil porque son muchísimos. Así que... ¿Qué más? ¿Alguien más va a hacer algún comentario? Sí. Bueno, ¿quién es el valiente? Bueno, comentario muy breve. Fíjense, ayer, el 9 de julio de 1789, se instaló la primera Asamblea Nacional Constituyente en Francia, en plena Revolución Francesa. O sea, tal día como ayer, 9 de julio de 1789, la primera Asamblea Nacional Constituyente. Que la integraban aproximadamente 1.200 constituyentistas. Vean el número. Y entre otros, podría decir que había 4 albañiles que integraban la Asamblea Nacional Constituyente, pues siempre se pensaba que eran los grandes pensadores, no sé cuántos, pero había 4 albañiles. Claro, habían 263 clérigos, o sea, curas, y habían 290 y tantos nobles. Es decir, que era una posición un poco difícil. Y así, la primera asamblea constituyente que se instaló en el país, en Venezuela, fue en 1911. Composición de la burguesía, la hizo la burguesía. Y la burguesía, bueno, no podía participar las mujeres, los negros, los que no tenían renta, o sea, que no producían dinero, no podían participar a la constituyente, y eso decir, no muy poco. Sin embargo, fue uno de los que auspició esa primera Asamblea Nacional Constituyente, fue Simón Bolívar. Luego propone la segunda, el discurso de Angostura, en el Congreso de Angostura. Hace lo mismo, en 2 situaciones bastante difíciles. Las constituyentes aparecen cuando hay problemas, cuando hay crisis. Pero ¿quién la ha asumido en Venezuela? La burguesía. La oligarquía ha tenido la capacidad para controlar los procesos políticos cuando han ocurrido desavenencias. Salvo, fíjense ustedes, uno podría decir, bueno, en 1947 no fue así, porque fue una constituyente promovida por Acción Democrática en aquella oportunidad, pero se venía de un golpe de Estado.
y había una revuelta militar. Y la situación estaba muy parecida a esta. De aquí aquella famosa frase de Andrés Eloy, cuando le preguntan, bueno, Andrés Eloy, ¿por qué la constituyente? Bueno, porque nos vamos a convertir nos vamos a comer entre nosotros. Y la única salida es la constituyente. Y la constitución que emerge en 1999, yo no sé quién fue que dijo que la acción económica era lo fundamental, creo que fue Olga. Por aquí dice Chávez, hace un comentario, donde él dice que una de las fallas que tiene la constitución de 1999 es que es muy ambigua y muy débil en lo económico. Eso quedó ahí, eso quedó a forma como Luis Michelena. Escuchen, Luis Michelena, ese fue autor intelectual de muchas de las cosas, de los azapos de la Constitución de 1929. Yo le digo esto porque yo creo que hay que, ustedes, que posiblemente algunos de ustedes aquí, yo creo que el motorizado debe estar ahí. Ojalá, ¿entienden? Porque sea como, no por desacreditar a nadie, pero seamos los cuatro albañiles aquellos de la Asamblea francesa. Pero debería estar ahí, porque seguramente tú tienes una visión distinta a los sudos. Así seguro. Tú debes tener una visión de las cosas distinta a todos nosotros. Y sería interesante que estuviese alguien como tú. Nosotros vamos a propiciar seguramente para que eso ocurra. Remato. Fíjense. Instituciones como la TV, esta empresa, esto es una compañía anónima, con una junta directiva, y que se maneja igual que cualquier empresa mercantil. Estrictamente mercantil. Hay que voltarla. Aquí, ¿quién debe regir? Transformarla en una empresa de propiedad social. ¿Qué instancias deberían estar aquí dirigiendo esta empresa? Los trabajadores, el poder popular y el Estado. 3. El Estado que elija 5, el poder popular que elija 5 por elección y los trabajadores que elijan 5 por elecciones. Y constituir un consejo que dirija esta empresa con una concepción más totalmente distinta, alejada de la empresa mercantil. Obviamente, eso se bajo un concepto. El Estado consejista, lo señaló la compañera. El Estado consejista. Si avanzamos en el Estado consejista y avanzamos con empresas como constituir cosas como esta, sería el cambio o la lucha entre revolución o reforma. Ahí está la constituyente, compañeros. O es revolución o es reforma. Si ustedes son reformistas, seguramente harán los adhesos correspondientes. Y si son revolucionarios, tenemos que cambiar las cosas aquí. Si no, lamentablemente podemos llegar a simplemente reírnos. Y ese no es el momento para reírnos. ¿Su número? ¿Sector? Mira, con respecto a la pregunta que con respecto a la pregunta que tú hiciste, es bien interesante, ¿no? Yo soy de los que creo, y por eso es que es interesante. Lo que pasa es que el tiempo, las condiciones, la coyuntura, no nos ha permitido o no nos va a permitir de aquí al 30 de julio, digamos, profundizar en este proceso. Pero yo creo que el momento es estelar. Y además que es un momento estelar, la manera como está participando sectores, la forma de elección que se está utilizando es una forma inédita. Y eso es lo que ciertamente va a conectar, de alguna manera, a mi juicio, al pueblo con los constituyentes. ¿Por qué? Porque independientemente del factor político donde tú milites, tú vas a tener necesidades comunes. Si los trabajadores tienen unos proyectos, más allá de su militancia, de organización política, los trabajadores tienen, más allá de su militancia política, desde el punto de vista partidista, que van a tener los pensionados tenemos unas conquistas comunes que llevar adelante. De la misma manera, todos los sectores que están participando aquí en este proceso inédito. Sí, yo pienso que eso le va a dar legitimidad a este tema de la constituyente, porque independientemente, más allá de los factores de la visión política partidista, que en lo que tú militas de toda la vida, tú tienes reivindicaciones, conquistas y derechos y deberes comunes que tienes que llevar adelante en este proyecto constituyente, este nuevo proyecto de constitución. Entonces, yo percibo ciertamente que aunque el factor territorial juega un papel fundamental y de alguna manera le da valor a los liderazgos políticos partidistas dentro del mecanismo, este mecanismo sectorial nos ubica en otro esquema. En este momento que está participando el sector de trabajadores, los diferentes subsectores, gente de la CTV, y no solamente de la cuestión esta bolivariana socialista de trabajo. Yo soy de los que creo que ese debate va a ser interesante, porque cómo se inserta ese sujeto histórico de la revolución, ¿verdad? Y cómo asume las riendas de este proyecto de transformación.
Y cómo lo asume desde la perspectiva del nuevo modelo económico, no desde la mentalidad rentista, dame. Quiero. ¿No? Produzco. ¿Ves? Y es interesante eso porque, bueno, finalmente, ahí está, pues, un ejemplo concreto. Yo viajo todos los días en el metro. Ese no es el metro que yo quiero, como concreto, pues. Yo quiero el metro funcionando a plenitud. Quiero el metro con sus escaleras mecánicas limpias. Quiero, o sea, el ejercicio de poder político en el marco del trabajador, en el marco del socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano, es que eso funcione. Funcione bien, eficiente, que sea agradable, amoroso. Eso es el servicio, no el que estamos viendo. No el de las escaleras están dañadas. Si ese es el socialismo, entonces, coño, entramos en una contradicción, porque eso se implica en el planteamiento. O sea, la mayor suma de felicidad que nos plantea Bolívar no puede ser eso que estamos viendo ahora. Donde la gente incluso no paga los 4 bolívares, sino es un regalo. O sea, digamos, ese es el reto, así llamamos. Cómo avanzar en la eficiencia, en el marco de la transformar la conducción de una nueva economía que nos permita ser mejores y alcanzar esa mayor suma de felicidad. Igual pasa a los trabajadores de CanTV, que de alguna manera la CanTV, la Hidrocapital, la IPTEL, que no es lo que nosotros estamos viendo. Tiene que ser eficiente, tiene que ser tu calidad de vida, y cuando hablo de calidad de vida pudiese interpretarse en un término capitalista, no es capitalismo. Es el ejercicio de mi mayor suma de felicidad y tranquilidad. Gracias. Aló. No, la intervención que yo iba a tomar era con relación a la pregunta del compañero, se me olvidó el nombre. Noel Peralta. Ajá. No, vale, nada, para nada. Con relación a las dudas que era cómo impulsar la participación en la población hacia este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y cómo garantizar la aceptación, cómo garantizar ese sentido de pertenencia del instrumento que este proceso vaya a construir para que propiamente eso quede consolidado. Creo que lo que pasa es que administrando los tiempos fue difícil darle énfasis a eso en intervención. En el tema de que estamos ahorita en el proceso, en estos 20 días, de llevar a cabo las elecciones de todos los candidatos, de los 545 constituyentistas que vamos a tener para ir elevando y construyendo el proyecto de constitución, que no es solamente el instrumento que nos va a reflejar el país que nosotros visoramos, así como dice el compañero allá, el mero que queremos, es el país que queremos que vamos a reflejar en esta transformación de la Constitución. Y profundizar y darle fuerza a la Constitución del 99 es eso. Eso lo planteó el comandante del 2007 cuando presentó su reforma y la única acción que perdió el comandante fue en esa oportunidad, en donde no fue bien conseguido porque, como dice la camarada, la comunicación era una para coja que teníamos ahí y mediáticamente se le dio a población de que le íbamos a quitar la propiedad, que el hijo tuyo no se broma, y satanizaron el proceso de reforma que había impulsado el comandante en ese momento. Visorando de que necesitábamos plasmar una nueva visión de país, que teníamos que ampliar esta constitución para poder construir el país que nosotros queríamos. Entonces, en el tema de impulsar la participación, creo que ese es los 6.000 candidatos que estamos ahorita para la Asamblea, es la primera tarea. La primera tarea, más allá del tema de que elijan o no me elijan, es el tema de que yo me tengo que transformar en un sujeto que sea brigadista territorial de impulso al proceso. Es decir, a la primera trinchera de lucha de estar dentro de cada población, dentro de cada comunidad, llevando la voz a que haya la participación, a impulsar a la gente. Y creo que los 77 candidatos por comuna tenemos una loable labor. Nosotros en el Comando de Comuna ya venimos una responsabilidad del levantamiento del patrón electoral y ser el primer vocero de este proceso constituyente, de que lleguemos a la casa por casa a las personas a explicar cómo es el proceso, de poder levantar el patrón electoral para decirles por qué se votar. Y todo el tema de cómo hacer el ejercicio de este proceso que es inédito en el mundo. Porque todo el mundo esperando, y en muchos casos no, en el caso de Barra, en el caso mío, pasa que, es que yo no puedo votar por el comuna, pero es el candidato que yo conozco, porque tú, el pueblo, es el que yo puedo llegar a la casa y tomarte el timbre y decirte todas mis propuestas y que quiero a ti. Pero no, pues que tú no eres, hay que esa evangelización, esa formación, esa idea de decir, no, compañero, usted es trabajador, usted va por el elector pensionado. Bueno, aquí está este es el candidato o los candidatos donde va a votar y la propuesta de Argoti es esta, la propuesta de Somoza es esta, y la propuesta territorial son esta y esta y esta, y ese trabajo hay que hacer y el trabajo de nosotros estamos impulsando. Es primera instancia como para consolidar
e impulsar participación. De que me digan, no, pero es que yo no conozco a Roti, y yo no conozco a él, yo no conozco a este, entonces no me siento identificado, ni siento identificado contigo. Y ayer, cuando hicimos el inicio del arranque de campaña, en el punto de CNE, lo primero que hacía, la pregunta que consultaba la gente de CNE, que si se podía cambiar de sector. A sector, sí, se cambiaba de sector para un sector donde yo identifico al candidato, donde es el candidato, el de la comuna agarra demasiada fuerza, porque en el territorio de Barba muchísima gente le ha dicho, no, es que yo no voto rotativo, me toca pensionado, o me toca trabajador de administración pública, cuando yo ya no trabajo porque soy jubilado de esa institución de hace mucho tiempo y no conozco el candidato. Entonces el trabajo de nosotros en estos 20 días es hacer que conozcan, más allá del tema de que me elijan a mí o elijan al compañero, es que conozcan qué sector y cómo es la metodología de la elección. Y en la segunda, es la segunda pregunta, que era la compleja de garantizar su acepción. Bueno, y de igual manera, a partir del comando de comuna, pues no estamos hablando de un comando partidista, no estamos hablando del comando San Docente, que también está apoyando, y todo el tema del patriótico y todo eso. El comando de comuna son los candidatos a comuna, que hemos establecido dar fortaleza a esos comités de constituyente popular. Y me imagino que del sector de trabajadores también tendrán la conformación de su comité constituyentista de trabajadores y cada sector de compañeros de transporte también, para crear mecanismos constantes de interrelación, el tema de las propuestas, y que el compañero que no se eligió, que está en el territorio, en donde sea, disculpen, me está pegando el frío, el compañero que esté en el corredor, que esté en el barrio en Camboya, en Guarataro, esté en La Seca, o esté en el Departamento de Servicios Generales, ese compañero cuando vea el proyecto de constitución que ya se ha levantado, él diga, yo coloqué y plasmé esta idea allí. Esa es la única manera de tener sentido de pertenencia, compañero. De verdad, de lo que salga reflejado ahí, nació de las bases, nació del sector, evidentemente, que está demandando esa visión de país. Si no se logra eso, si nosotros no nos planteamos a partir de hoy de que esa es la tarea, más allá de ser candidato, sino de ser verdaderamente lo que establecemos con el vocero, y el vocero es verdad recoger las voces de ese pueblo y de ese sector que demanda una nueva visión de país, porque se ha enfrentado a demasiados obstáculos en su sector, demasiadas dificultades, escaparado del Estado burgués, no permite trascender. Cuando visiones, ese instrumento es donde vamos a lograr, porque la tarea de la primera batalla es evitar la abstención, pero la segunda, la guerra se gana es cuando logremos que ese proyecto que construye se le diga sí. Esa es la batalla. Okay. Hola, y cerramos muy bien. Okay. Aquí hay. Bueno, yo solo quisiera agregar a lo que han dicho los compañeros, solamente quisiera agregar un par de cosas que ya comentaron. Una es que efectivamente no podemos no abrir en este momento el diálogo, convencer a los no convencidos en la tarea. En este momento no tenemos tiempo, ni se justifica que utilicemos los espacios para convencernos entre los que ya sabemos cuál es la tarea, sino abrir el espacio en las comunidades, en los sitios de trabajo, en la calle, donde tengamos la oportunidad para hablar con el que está descontento. Creo que lo principal en este momento es escuchar al otro que por alguna razón, bien sea por conformidad, por ocasión psicológica, por un maltrato de la institución pública, haya estado apartado del proceso en este momento, no sienta que debe participar. Creo que ese es el primero que hay que llamar y hay que abrir el espacio de diálogo, invitar a los que precisamente tienen dudas respecto al proceso. Yo creo que esa es la tarea fundamental nosotros estamos haciendo, tratando incluso en donde nos invitan, los urbanismos, en los consejos comunales, en edificios, en organizaciones, en diferentes sectores que nos invitan a hablar con los que precisamente nos adversan.